Bien, estamos de regreso y recuerdo que estamos transmitiendo desde Correduría Pública número 7 del Estado de Puebla, a cargo del licenciado Waldo Arellano Espíndola, en este altavoz sin línea. Y ahora, como siempre, con la colaboración del maestro Javier Cerón Salazar, vamos a manejar el tema de comentando la noticia. Y hay muchos temas que son sumamente interesantes. Javier, bienvenido. Hola, muy buenos días, Liborio. Buenos días a todo nuestro público de Altavoz Sin Línea. Y como siempre es un gusto cerrar los dos titulares con comentando la noticia y efectivamente después dar la bienvenida a nuestro público. Es un gusto estar ya ahora transmitiendo a control remoto prácticamente desde fuera de nuestro estudio en la Correduría Pública número 7. Y pues vaya, hay bastantes temas a tratar, licenciado Liborio. Sí, fíjate que antes de que continuemos o tratemos los temas, me gustaría darle un agradecimiento y un saludo al licenciado Blas Flores Arispe, quien nos manda saludos, así como a la señora Adela Jimares y a todos los que nos ven, y les invitamos a que le den like a esta transmisión y asimismo que la compartan para que cada día lleguemos a más público. También les podemos decir que pueden mandar mensajes al teléfono que aparece en pantalla, reportes, comentarios, sugerencias para que los consideremos y los hagamos públicos si es preciso. Bien, pues mira, hay varios temas que están sucediendo a nivel nacional, a nivel internacional, y quisiera que empezáramos con algo que me sorprendió y que creo que sorprendió a toda la comunidad de Estados Unidos y del mundo acerca del revés que recibió el presidente Donald Trump de Estados Unidos, porque las elecciones recientes en Nueva York, en Nueva Jersey y en Virginia, en los Estados Unidos de Norteamérica, las ganó el Partido Demócrata y sobre todo con una tendencia socialista, donde sin demeritar la importancia de Virginia y Nueva Jersey, donde dos mujeres van a ocupar las gubernaturas, es la alcaldía de Nueva York, donde Zohran Mamdani logró el triunfo sobre el antecesor que además era demócrata, que se fue por la vía independiente Cuomo y que lo apoyó Donald Trump, y que yo creo que ese apoyo fue lo que Lo generó apoyó, lo perjudicó. o lo Adelante. perjudicó. ¿Qué opinas al respecto en concreto de estas elecciones en Nueva York con Zohran Mamdani? Sí, la agenda está apretada porque curiosamente en esta semana hay muchos temas, como tú lo has bien dicho, que llaman poderosamente la atención a nivel internacional o a nivel de nuestro vecino país del norte. Pues un político estadounidense nacido en Uganda le favoreció que el mismo Donald Trump, como tú lo dices, Y joven. y él es joven. Donald Trump lo perjudicó porque a último momento prácticamente se inclinó a favor, claro, tenía que serlo por su candidato de su partido, pero Zohran Kwame Mamdani, que naciera al parecer en Kampala el 18 de octubre de 1991, es un político estadounidense, nacido, como tú lo dices, en Uganda. Ha sido el miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York por la 36 por el 36 distrito desde 2021, es miembro del Partido Demócrata y de la Organización Socialista Democráticos de América, y es el actual alcalde electo. Esto no nos revela otra cosa más que es muy normal que la sociedad y sobre todo los electores vayan de alguna u otra manera madurando políticamente. Esto no quiere decir que sean inmaduros y que las sociedades no lo sean, pero en ese vertiginoso cambio de la mecánica de las sociedades se va madurando electoralmente, y entonces cuando hay una polarización que no necesariamente es nada más en México, sino en los países, la polarización hace que el electorado madure.
tú lo sabes perfectamente bien y en lógica lo comentamos, hay una tesis, que es la primera premisa, hay una tesis, después hay una antítesis y finalmente viene una síntesis. ¿Qué está sucediendo entonces en Nueva York, en los Estados Unidos? Hay una tesis que está formulada a la mejor, pues, seguramente, por la teoría económica, política de manejar esa tesis, el señor Donald Trump. Pero ya existe una antítesis que está sintiendo el electorado cuando hay una especie de ley del garrote, inmigrantes, impositivo con meter prácticamente la Guardia Nacional en los Estados Unidos, en los estados, pasando por sobre los alcaldes. Entonces ahí está la antítesis. ¿Y cuál es la síntesis filosófica o lógica de esta situación? El resultado de que Zoran Kwame Magnani, pues obviamente es un político socialista, que el hecho, lo dijimos la semana pasada, el ser socialista no quiere decir algo malo, inclusive lo voy a comentar si me permites, que gana las primarias del Partido Demócrata, convirtiéndose en el candidato del partido para la elección de alcalde, ganó, y Mandani apoya reformas para hacer más accesible la vivienda, por ejemplo, esos aspectos social, mejoras en el transporte público, eso es empatía con el pueblo, el control de armas. Porque obviamente ahí se pondera el hecho de que cualquiera puede llegar a comprar un arma como si hoy fuera una tienda de conveniencia y comprar un arma. ¿Cuál es la ideología de Magnani? Protecciones ambientales y los derechos inclusive a las personas LGBT. Entonces, el socialismo es una empatía con la sociedad. Y está tergiversado, lo digo, y ese es el comentario al respecto, en el sentido de que es una madurez electoral. No quiere decir que la sociedad o los electores norteamericanos no lo sean, pero es una madurez electoral provocada de una tesis, una reflexión que es una antítesis y una síntesis que es un cambio. Ahora veamos que el nuevo alcalde, Mandani, realmente cumpla, no sé qué vaya a pasar como Daniel Ortega en Nicaragua, que al principio fue sandinista y ahora prácticamente es un dictador. Entonces hay que tener mucho cuidado, o como el de Perú, que también en un momento dado pues luchó por los trabajadores de esas plantaciones de donde sale el estupefaciente después, y se vuelven dictadores. Le deseamos mucha suerte al pueblo norteamericano, a Nueva York, y le deseamos mucha suerte más a Zoran Kwame Mandani. Sí, fíjate que nada más hacer este comentario, que en Perú el presidente electo fue el profesor Pedro Castillo, quien está detenido injustamente, sí, y el que se obstinó en regresar fue Evo Morales, pero fue en Bolivia. Perdón, sí, fue en Bolivia, y entonces esa obstinación, esa necedad de creer que solamente yo lo puedo, es lo que llevó a la pérdida de la elección. Y yo creo que todo apunta a que el gobierno regresa a la derecha, desgraciadamente por una ambición personal. Es lo que cambian a veces, ojalá que no cambie el alcalde de Nueva York. Hace unos momentos lo decía, Andrés Manuel se retira, lo ha cumplido, y estos personajes no se retiran, y tú también lo dices con acierto. Daniel Ortega en Nicaragua llegó por la vía democrática, lo demostró también Violeta Chamorro cuando por la vía democrática deja ese poder, y bueno, lamentablemente pues el final fue ese desastroso, ¿no? Ahora lo que tenemos es lo siguiente. Me gustaría que tocáramos así de manera breve, ¿qué me pudieras decir? Porque yo ya vi una tendencia de la derecha a capitalizar el asesinato de Carlos Manso, y el Congreso determinó que, bueno, el Congreso aceptó lo que propuso el Cabildo de Uruapan para que la esposa del candidato asesinado tomara posesión, y ya está existiendo un movimiento llamado Z, que nada tiene que... Generación Z, que realmente yo creo que es la derecha la que está detrás de estos intereses para tratar de desestabilizar, pero no creo que lo vaya a lograr. ¿Qué opinas al respecto? El comentario al respecto es lo siguiente: lamentablemente, y esto nos atrevemos a decirlo, yo me atrevo a decirlo de manera personal, debe de ser muy cuidadoso el auditorio, la audiencia de todos los medios de comunicación. Por eso yo sí lo digo con mucho orgullo, Altavoz Sin Línea
se precia de ser sin línea precisamente y no abusar ni del morbo político ni del morbo social. Pero desafortunadamente, lo dices de una manera extraordinaria, se politizó, sobre todo se politizó de manera infame el asesinato del presidente de Uruapan. No, no es correcto, y nosotros, como medios de comunicación, muy humildemente, y el auditorio debe ser muy cuidadoso, Liborio, en el sentido de tener cuidado de lo que ve y lo que oye, porque hoy ya hay una serie de infamias y de calumnias, y sobre todo se politizó. En la organización sindical de la que yo provengo, nosotros decíamos, cuando un problema laboral en el que íbamos los del sindicato, los del jurídico, de la SEP, etcétera, etcétera, se podía solucionar muy fácilmente. Pero cuando el problema se politiza, se enreda. Aquí es, atención, mi comentario respetuoso es, atención, es muy infame que los partidos políticos, y ustedes saben cuáles, hayan politizado de manera vergonzosa un asesinato. Ya lo están haciendo inclusive a nivel mundial. No, aquí viene el hecho de que a río revuelto, atención, ganancia de infames. Entonces, sí, eso es muy conveniente. Y además concluyo de la manera siguiente: la presidenta Claudia Sheinbaum también y el gabinete de seguridad ya tomaron cartas en el asunto. Inmediatamente ya hay acciones muy fuertes en Uruapan, en Michoacán, y se va a continuar en Guanajuato y en Culiacán y cosas por el estilo. Entonces, atención al público en general. Cuidado, porque inclusive ahora ya con la inteligencia artificial, ya inmediatamente hasta muchas cosas se pueden hacer. Que no se politice de manera infame muchos asuntos de trascendencia nacional, y eso depende exclusivamente de nosotros, los comunicadores, y del público que ve, que definitivamente no debe de permitir o ver ese tipo de escoria comunicativa que definitivamente abusan. Yo no sé si cuando te referiste a escoria comunicativa te referiste a Ricardo Salinas Pliego, que usa el sombrero y toma como arma a este incidente lamentable, y en el cual nos solidarizamos con la esposa de Carlos Manso, porque pues nueva alcaldesa de Uruapan. No puede permitirse una cuestión así, pero he visto pues en el Senado de la República hacer espectáculos de esa señora Lili Telles, que debe de estar en otro lugar. Es histriónica, pero no aquí, pero no legislativa. Y yo no sé si lo suyo sea realmente una cuestión de orden que le haya dado su patrón, que es Salinas Pliego, o ya sea una cuestión patológica. Sí. Pero bueno, habría que analizarlo. Finalmente, mi querido Javier, ¿qué es lo que piensas acerca de este lamentable incidente que sucedió con la presidenta Claudia Sheinbaum cuando, saliendo de Palacio Nacional, se dirigía a la Secretaría de Educación? Y lo hace como siempre, y como lo hizo Andrés Manuel, caminando, saludando a la gente. Se le acerca a un sujeto que obviamente se veía en estado de ebriedad. La seguridad no estaba pendiente, porque estaba más, creo que, pendiente de sacar las fotos, y obviamente que se ponía en riesgo. Se puso en riesgo. Se puso en riesgo. Sin embargo, el individuo está en la cárcel y va a plantearse pues ya de manera muy fuerte, ¿legal?, que se legisle sobre este tipo de delitos a nivel nacional, que se empaten para que pues haya una sanción y se respete a la mujer y seamos todos iguales en derechos. Nuestra humilde opinión, Liborio, aquí en comentando la noticia, es en el sentido de que qué bueno, yo estuve a la expectativa de ver cómo iba a reaccionar la presidenta. Inclusive pudo haber tenido a lo mejor la situación de decir, bueno, pues lo voy a comprender y ser gentil en el sentido de perdonar, ¿no? Pero definitivamente siento, mi opinión muy humilde es que ella, la misma presidenta, puso el ejemplo en defensa de las mujeres. Lo dijo claramente. ¿Cuántas de nosotras, inclusive ella, en algún momento dado, no nada más ese caso, sino en muchos? Yo creo que en muchas circunstancias hay esa situación de acoso, y ella misma, como ejemplo, y dicen que el ejemplo cunde, a mí me parece muy conveniente que la conducta de ella es que ella misma haya puesto el ejemplo en defensa de las mujeres. Otra,
lamentablemente un joven alcoholizado y drogado, que se ve que producto de eso, pues llega, la abraza, porque se ve que la abraza con cariño, dice, se alcanza a leer en sus labios, que dice que es su presidenta o algo por el estilo, pero desafortunadamente, pues es una acción producto de estar drogado y alcoholizado. Tal vez en su sano juicio no lo expresaría de esa manera. Entonces, nosotros como comunicadores y su humilde servidor como educador en su tiempo, pues vemos que los jóvenes están ocupando algunos de manera incorrecta y no de manera productiva su tiempo. Entonces, al verlo ahí me da la impresión de que el joven pues anda por ahí pasándola bien, es como si fuera al Zócalo, porque es muy cercano ahí, como si se hubiera tomado un cafecito o algo por el estilo, se ve que ahí está la presidenta y ya alcoholizado. Entonces, cuidado, atención, hay muchos jóvenes que no están ocupando de manera productiva su tiempo y esto sucede cuando los reclutan para que sean o halconcitos o sean matones y son jovencitos como el que mató al presidente de Uruapan, pues que no tienen ni siquiera la mayoría. Entonces, atención, hay por ahí un video donde el mismo Carlos Manso recomienda a las madres y padres de familia de los jóvenes que se ocupen de una manera sana. Atención, eso es algo muy grave en el sentido de que los jóvenes no han ocupado de manera productiva su tiempo. Y qué bueno que la misma presidenta hace una convocatoria a toda la mujer mexicana para denunciar. Muchas cosas no se deben de quedar calladas porque de esa manera puede irse descubriendo todo. Digno ejemplo de nuestra presidenta. Sí, pues así es. Fíjate que esto prueba y es una muestra más de que contrario a lo que dice la oposición en el sentido de que vivimos una dictadura, pues no hay tal, porque bueno, pues hay libertad de tránsito, hay la libertad de manifestación y de expresión. Finalmente quiero que en 30 segundos me digas tu opinión acerca de la reunión que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente de Francia, Macron. Excelente reunión, se fortalecieron los dos lazos como lo vimos, comerciales, se fortalecieron los lazos estudiantiles de intercambio educativo, en el aspecto cultural, se planea tratar el famoso acuerdo comercial con Europa, que se ha renovado ya en el 2026, entonces la magnataria ponderó mucho a esos 200 años de relación, y bueno, definitivamente México es un país fraternal, solidario y excelente la reunión bilateral entre el presidente de Francia y nuestra presidenta. Digno ejemplo de que estamos bien, no necesariamente ser líderes mundiales, pero sí tener buenas relaciones y sobre todo cooperación económica, cooperación con el Tratado de Comercio en Europa, situaciones culturales, situaciones educativas, que esto es muy bueno, excelente las relaciones internacionales de México con Francia. No cabe duda que tenemos mucha presidenta y yo creo que esto implica que debemos seguir apoyándola, el mexicano debe seguir apoyándola porque el papel es extraordinario, lo ha hecho muy bien en todos los foros internacionales con las visitas de los diferentes representantes de otras naciones y creo que México está recuperando el lugar que nos correspondía desde entonces y no es como lo pinta la oposición. Ellos indiscutiblemente que están equivocados y su única salida es la diatriba, la crítica destructiva y no van a lograr absolutamente nada. La faramalla, la infamia, la destrucción, lamentablemente, y no tenemos una oposición ideológicamente sustentada en argumentos. Si somos parte del problema, ¿por qué no son parte también de la solución? No dan soluciones, son histriónicos, son megalómanos, sobre todo como el hecho de Lili Telles. Bien, pues despedimos este programa, agradecemos a nuestros seguidores que le den like, que compartan, que nos sigan. Y hemos concluido con esta entrevista desde nuestro agradecimiento a la Correduría Pública número 7 del Estado de Puebla, dirigida o a cargo del licenciado Waldo Arellano Espíndola, y que pues vamos a seguir actuando
Vamos a seguir intentando transmitir desde diferentes locaciones. Saludamos a Atlixco, saludamos a Puebla, saludamos a México, saludamos a nuestros compatriotas que están en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Muy buenos días, que tengan un bonito fin de semana. Les recordamos que el martes tenemos la sección de Dante del Moral en deportes y con su esposa Paulina en reflexiones, y asimismo no olviden el jueves que tenemos la mesa de análisis a cargo del profesor Javier Cerón Salazar, y el sábado siguiente nuevamente con altavoz sabatino, como es nuestra costumbre. Muchas gracias, hasta la vista. Hasta la vista, muchas gracias y gracias al equipo de